El 3 de octubre de 1935 las tropas italianas, tratando de cumplir los sueños imperiales de Mussolini, invaden Abisinia. El ejército abisinio no fue rival para un italiano dotado de artillería, aviación y 100.000 soldados. En menos de 7 meses los abisinios son completamente derrotados y tomado todo el territorio. El emperador abisinio, Haile Selassie, se dirige a la Sociedad de Naciones para denunciar la agresión italiana, pero la inoperancia de la misma permite a Mussolini seguir con sus planes. Selassie se ve forzado al exilio y huye del país. Final y casi teatralmente Mussolini anuncia a la nación italiana el término de la desigual guerra. Oggi 5 maggio, alle ore 16, alla testa delle truppe vittoriose, sono entrato in Addis Abeba. Annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita. De 1936 a 1939 tiene lugar la Guerra Civil Española, enfrentando al gobierno de la República con tropas rebeldes de corte fascista lideradas por el general Franco. La Italia fascista y la Alemania nazi participan activamente en el conflicto del lado de los rebeldes frente a una república casi aislada, solamente apoyada por la Unión Soviética. El conflicto sirve de campo de pruebas para la maquinaria y tecnología militar nazi, tal y como ocurrió con los bombardeos a poblaciones civiles como el llevado a cabo contra la villa vasca de Guernica. Los fascistas se imponen contundentemente en la contienda tras 3 largos años de guerra encarnizada. El 12 de marzo de 1938, tropas y blindados alemanes entran en Austria anexionándola de facto a Alemania. Las tropas alemanas son bien recibidas en general por los austriacos. 3 días después Austria pasa a ser una provincia más de Alemania. El 1 de octubre de 1938, con la connivencia franco-británica, el ejército alemán cruza la frontera checo-alemana por orden directa del dictador Adolf Hitler. Alemania se anexiona los Sudetes, región checa de habla germánica. 6 meses más tarde Hitler ordenará la ocupación de toda Checoslovaquia. El 22 de mayo de 1939 se firma en Múnich el Pacto de Acero entre la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini. Esta alianza militar y política fue el germen del posterior Pacto del Eje con Japón. La invasión italiana de Albania fue una breve campaña militar realizada del 7 al 12 de abril de 1939, por parte del Reino de Italia contra el Reino de Albania. El conflicto fue el resultado de la política imperialista del dictador fascista italiano Benito Mussolini contra un débil vecino y rival militar. Las tropas italianas ocupan casi sin resistencia todo el país.
El 1 de septiembre de 1939 el ejército alemán inicia la invasión de su vecina Polonia con un bombardeo naval a cargo del buque acorazado Schleswig-Holstein contra instalaciones del puerto polaco de Gdynia en la costa del mar Báltico. Fue precisamente la ciudad de Gdynia-Danzig la excusa de Alemania para invadir el país al exigir un corredor que uniese el territorio de Prusia con Prusia Oriental, dejando a los polacos sin acceso a costa, a lo que Polonia, con el apoyo formal de Francia y Gran Bretaña, se negó de forma rotunda. Los ejércitos alemanes cruzan la frontera por tres zonas: Prusia, Prusia Oriental y Eslovaquia, con rápidos movimientos de pinza que destrozan al ejército polaco. Los tanques alemanes, en plena guerra relámpago, avanzan imparables por las llanuras polacas hacia Varsovia y Brest al objeto de completar sus movimientos de pinza sobre las superadas pero valerosas tropas polacas. La moderna aviación alemana destroza los aeródromos polacos y la aviación polaca en ellos destacada. La Luftwaffe bombardea Varsovia dejándola prácticamente en ruinas. Por su parte los rusos, merced al vergonzoso pacto Molotov-Ribbentrop, invaden el oeste de Polonia, repartiéndosela de facto con Hitler. Ejércitos alemanes y rusos confluyen en los alrededores de la ciudad oriental polaca de Brest, escenificando el pacto de no agresión soviético-alemán. El 9 de abril de 1940 los Panzer y ejército alemanes cruzan la frontera con Dinamarca e inician la invasión del neutral vecino hasta el momento. En menos de 24 horas es ocupado todo el país. Dinamarca capitula con el objeto de evitar víctimas inocentes. Barcos de guerra alemanes transportando tropas zarpan de los puertos bálticos y del Mar del Norte hacia Noruega en la madrugada del 9 de abril de 1940, marcando el comienzo de la invasión de Noruega por parte de las fuerzas nazis. Este ataque fue parte de la operación Weserübung, que implicó la invasión simultánea de Dinamarca y Noruega.
La Royal Navy británica, desplegada en el brazo de mar entre Noruega y Alemania, procede a minar el área. Aunque los transportes alemanes ya están cerca de sus objetivos noruegos. El destructor alemán de nombre Blücher, es hundido con todos sus tripulantes y soldados a bordo en el fiordo de Oslo, tras el bombardeo de las defensas costeras noruegas. El destructor de la Kriegsmarine Z-21 Wilhelm Heidkamp llega al puerto de Bergen, donde desembarca las tropas sin resistencia y procede a ocupar la ciudad. El mismo 9 de abril de 1940 tiene lugar una destacada batalla naval en el fiordo de Narvik. En ella una flotilla de la Royal Navy hunde o destruye a 7 destructores nazis allí desplazados para la conquista del importante puerto del norte noruego. Tropas franco-británicas desembarcan en Narvik y toman la ciudad. Aunque en poco tiempo optan por abandonarla en manos nazis tras haber comenzado la invasión de Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Francia por los alemanes. A primera hora del 10 de mayo de 1940, una flota de bombarderos alemanes ataca a los aeródromos holandeses y es seguida por unidades aerotransportadas que caen en paracaídas sobre puntos estratégicos de todo el país. La invasión de los Países Bajos ha comenzado. Por tierra, divisiones de blindados nazis cruzan la frontera y van ocupando todo el territorio hasta las principales ciudades neerlandesas. Rotterdam y su puerto, aun habiéndose rendido, son bombardeadas y destruidas por la Luftwaffe, provocándose además la muerte de más de 1000 ciudadanos civiles. Holanda decide capitular y la reina Guillermina huye con la familia real al exilio londinense, donde se establecerá un gobierno en el exterior.
El mismo 10 de mayo de 1940, Alemania inicia la invasión de Bélgica con ataques a puntos estratégicos con fuerzas aerotransportadas, como el llevado a cabo con planeadores contra la fortificación Ebenemael, junto al canal Alberto. La toma del fuerte permite a la infantería y blindados nazis avanzar hacia la ocupación total del país. Las tropas aliadas franco-británicas se ven obligadas a retirarse y en menos de 20 días Bélgica es ocupada. Sin embargo, el principal ataque alemán venía a través del bosque de las Ardenas, un terreno escarpado y de difícil tránsito. Los tanques alemanes, a pesar de una fuerte resistencia francesa, cruzan el bosque y se acercan al río Mosa con el objetivo de virar hacia el norte y así dividir y capturar al ejército francés y la fuerza expedicionaria británica, ambos en retirada de Bélgica. La artillería francesa, a pesar de un intenso bombardeo sobre posiciones alemanas, no consigue evitar el cruce del río Mosa por parte de unidades blindadas nazis que de esa forma obtienen el camino libre al Canal de la Mancha. La Luftwaffe destroza los tanques y la aviación francesa tanto en sus aeródromos como en el aire, ni siquiera el apoyo aéreo británico consigue mejorar la situación bélica. Las tropas británicas junto con un ejército francés alcanzan la playa de Dunkerque, única zona factible para establecer una evacuación de tropas aliadas. Cerca de 300.000 soldados esperan su evacuación al Reino Unido. Los ataques por parte de la Luftwaffe al puerto, población y playa de Dunkerque se suceden provocando el caos entre las tropas aliadas.
La ciudad sufre importantes daños y el puerto es totalmente destruido, lo que obliga a los aliados a utilizar un espigón como lugar de embarque para llegar a barcos de cierto tamaño. Numerosos barcos de guerra y de transporte británicos son hundidos tanto en la playa como en sus cercanías marítimas. La RAF juega un importante papel en esta evacuación, denominada Operación Dinamo. Los Spitfires y Hurricanes británicos mantienen alejados a los bombarderos Stuka de la playa. Finalmente, más de 300.000 hombres, 100.000 de ellos franceses y belgas, consiguen ser embarcados y son transportados a Inglaterra por la heterogénea flota de todo tipo de embarcaciones. En los puertos británicos del sur de Inglaterra se recibe a las tropas con orgullo y alegría, queriendo demostrar a todo el país que el Reino Unido no estaba derrotado. Nace el espíritu de Dunkerque.
Cae París, y Francia, presidida por el mariscal Pétain, capitula. Y los alemanes establecen su dominio territorial sobre las costas, dejando el interior a un gobierno títere presidido por el propio Pétain. La Francia de Vichy. El 3 de julio de 1940, una flotilla británica hunde a la flota francesa en Mazalquivir, Argelia, para evitar su puesta a disposición de los nazis. Mueren más de 1000 franceses. El 10 de junio de 1940 tiene lugar el primer bombardeo de la Luftwaffe contra Inglaterra, alcanzando bases aéreas, navales, además de instalaciones y ciudades costeras del sur de Inglaterra. El 7 de septiembre de 1940 comienzan los bombardeos sobre la ciudad de Londres, inicialmente respetada por Hitler, hasta que un error de los bombarderos alemanes hace que sea bombardeado el East End londinense. En respuesta a los bombardeos nazis sobre Inglaterra, la RAF bombardea Berlín causando escasos daños materiales pero de gran impacto psicológico, causando una profunda ira en Adolf Hitler. El Reino Unido disponía de una extensa red de radares, denominada Chain Home, que cubría las costas sur y oeste de Gran Bretaña, efectiva sobre aviones integrantes de cualquier ataque sobre la isla desde Francia o Escandinavia. La RAF, bien coordinada con la red de radares británica, actuaba de forma rápida y eficiente sobre las oleadas de aviones nazis. Los aviadores germanos se preguntaban muy a menudo por qué la RAF siempre estaba encima de ellos. Las pérdidas en aparatos y pilotos de los alemanes eran muy superiores a las de la RAF.
En octubre de 1940, casi coincidiendo con la invasión de Rusia, la Luftwaffe, por orden de Hitler, suspende sus ataques contra Gran Bretaña. El Reino Unido ha vencido en la Batalla de Inglaterra. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. En septiembre de 1939, los almirantes Dönitz y Raeder ponen en el mar toda la flota de submarinos alemana, además de su pequeña flota de superficie con objetivo de interrumpir el tráfico naval vital para el Reino Unido. En esos primeros momentos de la Segunda Guerra Mundial, un submarino alemán hunde por confusión al transatlántico Afinia con cientos de pasajeros muertos, entre ellos un buen número de niños y ciudadanos estadounidenses. ...13 de diciembre de 1939, Atlántico Sur. El acorazado de bolsillo alemán Graf Spee, tras un buen número de cargueros británicos hundidos, es localizado en el Mar del Plata frente a Montevideo y es atacado por los cruceros de la Royal Navy Ajax, Achilles y Exeter. Los acorazados británicos son alcanzados por la potente artillería del Graf Spee. El acorazado alemán sufre importantes daños que le obligan a buscar refugio en el puerto de Montevideo, donde someter al barco a reparación. El gobierno uruguayo, presionado por el británico, permite solamente 3 días de estancia en el puerto de Montevideo. Tras los 3 días de estancia, el Graf Spee zarpa creyendo que una flota británica muy superior le está esperando a la salida de la bocana del puerto. Una vez fuera del puerto, ya en las aguas del Mar del Plata, el comandante Hans Langsdorff ordena a la tripulación abandonar el barco y procede a la voladura del mismo mandándolo a pique.
El 27 de diciembre de 1941, un comando británico asalta las islas Lofoten, en la costa septentrional de Noruega. Los británicos vuelan una fábrica de glicerina para explosivos y hunden un pesquero acorazado nazi. Sin embargo, la aportación más significativa de esta operación es el hallazgo en el pesquero acorazado de un juego de rotores de la máquina de encriptación Enigma, vitales para el descifrado de comunicaciones nazis. El 28 de marzo de 1942, un barco aliado camuflado como alemán es estrellado contra el dique de Saint-Nazaire, Canal de la Mancha. La gran explosión destroza el dique y un comando ataca las instalaciones adyacentes destruyéndolas. El 27 de mayo de 1941, el acorazado alemán Bismarck es hundido en el Océano Atlántico tras entablar combates con una flota británica de persecución y sufrir intensos ataques aéreos desde un portaaviones británico. Finalmente el Bismarck, tras horas de acoso continuo, no puede resistir todos sus daños y se va a pique.
agosto de 1942 tiene lugar el fallido desembarco en Dieppe, Canal de la Mancha, llevado a cabo con tropas australianas que sufren grandes pérdidas. La operación fue concebida como preparación de futuros desembarcos. En el año 1942, el mar de Barents fue escenario de varios enfrentamientos navales entre la Royal Navy y la Kriegsmarine con resultados generalmente favorables a los aliados, que protegen los convoyes con destino Murmansk, Rusia. La flota submarina nazi llega a máximos de efectividad entre 1941 y 1942, con cientos de barcos civiles aliados hundidos que son un quebradero de cabeza principalmente para Churchill y el Reino Unido. Los submarinos alemanes siguen atacando los mercantes en el Atlántico durante 1941, pero la situación comienza a cambiar con la entrada de Estados Unidos en la guerra. Avances tecnológicos como el radar centimétrico, el sonar o la localización radiofónica sumados al uso de la aviación de largo alcance, o los morteros erizo permiten reducir las pérdidas en tonelaje aliado hundido.
Llega un momento en el que los submarinos alemanes dejan de ser desplegados en el océano. Finalmente los aliados ganan la batalla del Atlántico. El 1 de noviembre de 1944, bombarderos Lancaster británicos hunden con bombas Talbot el acorazado Tirpitz en un fiordo noruego. Se va a pique el último gran acorazado de la Kriegsmarine nazi. El 22 de junio de 1941, Hitler ordena el inicio de la invasión de la Unión Soviética, su gran enemigo. 3 grandes ejércitos con unidades blindadas, aviación y artillería, entran en la Unión Soviética en guerra relámpago. La Luftwaffe con los ataques de sus Stukas destroza en sus aeródromos a la aviación rusa tomada en absoluta sorpresa, eliminando casi completamente todos los aparatos soviéticos próximos a las fronteras del Reich. El grupo de ejércitos norte alcanza Leningrado sometiendo a casi completo sitio y asedio a la ciudad. Por su parte, el grupo de ejércitos centro avanza imparable hacia Moscú, sometiendo a la capital a fuertes bombardeos aéreos.
El grupo de ejército sur dirige su ofensiva hacia Ucrania y el Cáucaso, tomando Kiev y sometiendo a asedio a Stalingrado, una política de Stalin. La ciudad de Stalingrado es casi completamente destruida por la Luftwaffe y artillería alemana. La situación de asedio se mantuvo hasta inicios de 1943 con la primera gran rendición alemana por el general von Paulus. En general, los 3 inviernos rusos en los que duró la campaña frenaron a las tropas nazis con mínimas muy por debajo de cero e intensas nevadas que inutilizaban el material bélico alemán y minaban la moral de la tropa. En Rusia, murieron más soldados congelados que caídos en los durísimos combates. Los tanques T-34 y la artillería soviética soportaban perfectamente las temperaturas extremas del general invierno ruso. Los cohetes Katyusha rusos, más conocidos como órganos de Stalin, fueron un continuo martirio para la Wehrmacht. A principios de julio de 1943, a la par que las tropas alemanas inician una gran ofensiva en el saliente de Kursk, los rusos, previamente advertidos por la inteligencia, lanzan un gran e inesperado ataque artillero sobre las líneas alemanas. Previamente la aviación soviética había destruido cientos de aviones alemanes en sus aeródromos. Los blindados alemanes dispuestos en 2 flancos, van avanzando hacia Kursk desde sur y norte. Los rusos oponen un número muy superior de tanques T-34 frente a los modernos Tigers y consiguen ir parando la ofensiva. Finalmente los alemanes son derrotados por completo, marcando esta batalla un punto de inflexión en la Guerra del Este. A partir de estos momentos, los rusos no pararán de avanzar hasta alcanzar Berlín. De 1940 a 1943 tuvo lugar el asedio a la isla aliada de Malta en el Mediterráneo central, con cientos de bombardeos de aviación italiana y alemana.
Malta resistió heroicamente y los bombardeos cesaron con los avances aliados. En 1940 y 1941 tuvieron lugar en el Mediterráneo las batallas de Tarento y Matapan, en las que la Royal Navy derrotó de forma contundente a la Regia Marina italiana, afirmando el poder marítimo británico en ese mar. La Marina italiana, a pesar de contar con un gran número de unidades navales en el Mediterráneo, nunca fue rival para la Royal Navy, que prácticamente ejerció como guardiana del mar. El 9 de septiembre de 1940, tropas italianas cruzan la frontera egipcia desde Libia, iniciando la invasión de Egipto. Mussolini, en su sueño imperial, pretendía aprovechar una supuesta debilidad británica para ganar territorio. Los británicos responden de forma contundente y hacen retroceder a los italianos hasta Libia, conquistando terreno y provocándoles gran número de bajas y prisioneros. El 24 de octubre de 1940, un arrebato delirante de grandeza y quizá también sentimiento de inferioridad con Alemania, lleva a Benito Mussolini a ordenar la invasión en solitario de Grecia ante la perplejidad de su aliado Adolf Hitler. El ejército griego, apoyado por el británico, consigue rechazar y empujar fuera del país a las tropas italianas, hasta prácticamente expulsarlas de Albania.
Hitler, harto de las veleidades imperiales de Mussolini, tras ser expulsado de Grecia, ordena la invasión de Yugoslavia y el país heleno. Belgrado sufre un intensísimo bombardeo. Finalmente, la Grecia continental y los Balcanes son completamente ocupados y las tropas británicas y australo-neozelandesas son evacuadas a la isla de Creta. Hitler aborda la invasión de Creta con tropas aerotransportadas paracaidistas, cuyo objetivo inicial es la toma de los aeródromos cretenses. Una vez controlados los aeródromos, tropas regulares transportadas toman la isla. Finalmente, tras intensos combates, los británicos optan por la retirada y evacúan sus tropas por mar. El 14 de febrero de 1941, Hitler envía a África al prestigioso general Erwin Rommel al mando del Afrika Korps, unidad con blindados, un cuerpo aéreo, artillería y tropas de infantería, que desembarca en el puerto de Trípoli. Hitler y Rommel se proponen poner coto a los desastres bélicos italianos tomando el control de la situación. Rommel, tras diferentes ataques y contraataques, consigue devolver a los británicos a Egipto, fortificándose estos en la posición de El Alamein. Finalmente, tras meses de resistencia, Tobruk es tomado.
Los británicos consiguen parar a los alemanes en el Alamein, y ya con el general Montgomery al mando las tropas británicas inician una gran contraofensiva que hace retroceder al Afrika Korps. Mediante la operación Pies Ligeros, blindados e infantería británicos cruzan los previamente desminados campos alrededor del Alamein, marcados con el uso de balas trazadoras, para alcanzar a las fuerzas nazis y entablar combate. Montgomery logra una derrota contundente y a pesar de la fiera resistencia alemana hace retroceder al Afrika Korps hasta Libia. Paralelamente los norteamericanos entran en combate en el teatro africano con desembarcos junto a británicos en Orán y Casablanca. El 8 de noviembre de 1942 los norteamericanos inician los desembarcos de la Operación Torque, desembarco de las tropas estadounidenses en África. Los estadounidenses son recibidos en los territorios franceses de Vichy, Marruecos y Argelia, con hostilidad y bombardeos sobre flota y tropas desembarcadas. Finalmente las defensas francesas son quebradas por la fuerte respuesta norteamericana, y las autoridades coloniales permiten los desembarcos aliados en sus costas. De mayo a noviembre de 1942 tiene lugar la Batalla de Madagascar.
una campaña aliada para capturar Madagascar, que estaba controlada por la Francia de Vichy. Tropas británicas desembarcan en la isla y toman el control de ella. El objetivo de esta incursión británica fue evitar el uso del territorio mascareño como base para operaciones navales nazis en el Océano Índico. En el norte de África, el general Montgomery avanza con sus tropas por Libia y Túnez, arrinconando a Rommel y su Afrika Korps. Los americanos avanzan al mando del general Patton desde Argelia, acorralando a los nazis en Cabo Bon. En el cabo tunecino de Bon tiene lugar una de las mayores capitulaciones de la Segunda Guerra Mundial, con más de 200.000 soldados alemanes e italianos que se rinden ante los aliados británicos y norteamericanos. Tropas angloamericanas desembarcan en las costas sur y este de la isla de Sicilia. Las sorprendidas tropas italianas ejercieron una insignificante resistencia, tan solo las fuerzas del eje mostraron contundencia ante el ataque aliado. Las relaciones familiares de las tropas americanas con los sicilianos hicieron que la mafia allanase el camino de Patton en su avance hacia el norte y este de Sicilia. Los británicos, avanzando por la costa este de la isla hacia el norte, se encuentran con una mayor resistencia de fuerzas nazis. Con los ejércitos anglo-norteamericanos a sus espaldas por sur y oeste, las tropas nazis, tras un perfecto repliegue, cruzan el estrecho de Messina para reorganizarse y defender el territorio continental italiano. La patente supremacía terrestre, naval y aérea aliada permite a los aliados plantearse y ejecutar los desembarcos en el sur de la península itálica, por donde creían que estaba el flanco más débil del eje en Europa. El 3 de septiembre de 1943, tienen lugar los desembarcos aliados en Italia continental.
Tropas americanas lo hacen en Salerno mientras que unidades británicas los llevan a cabo en Calabria y Tarento. Las tropas germanas, comandadas por el general Kesselring, ejercen una fiera y tenaz resistencia en las playas y territorio, aunque finalmente los aliados consiguen consolidar sus cabezas de puente y derrotar a los alemanes. El 12 de septiembre de 1943, comandos alemanes en planeadores al mando de Otto Skorzeny, liberan en una estación de montaña a Benito Mussolini, donde había sido recluido tras su destitución y detención. Duce, du bist frei. Mussolini es transportado a Alemania para posteriormente hacerse cargo de un gobierno títere con capital en la localidad de Salò. El avance aliado hacia Roma se ve frenado por la tenaz resistencia germana en sus líneas fortificadas, sobre todo en el área de Monte Cassino. Con el objeto de salvar las sólidas líneas de defensa alemanas, los aliados desembarcan en Anzio, cerca de Roma. Pero son frenados por los germanos en las playas, donde son contenidos durante casi 5 meses. La abadía de Monte Cassino constituía un punto de resistencia casi infranqueable para las fuerzas aliadas, por ello los aliados deciden bombardearla hasta prácticamente la destrucción del preciado monumento histórico. Finalmente, en mayo de 1944, tropas americanas, neozelandesas, indias y polacas, consiguen franquear la línea y abrir un camino directo a Roma y el norte de Italia. La destrucción de la abadía benedictina de Monte Cassino es casi total, lo que da lugar a intensas protestas del Papa Pío XII desde el Vaticano. Las ruinas del monasterio son entonces utilizadas por los alemanes para parapetarse y mantener una resistencia al avance aliado de más de 3 meses.
El 4 de junio de 1944, tropas americanas, procedentes de Anzio al mando del general Clark, entran en Roma para liberarla habiendo ya los nazis evacuado la ciudad. Durante 1944 y 1945, americanos y británicos van completando una costosa invasión de Italia que durará hasta la rendición final de los alemanes ante los aliados. El 28 de abril de 1945, Benito Mussolini y su amante Clara Petacci son capturados y ejecutados en Milán por partisanos cuando trataban de huir a Suiza. Sus cuerpos son colgados y vejados por la multitud enfurecida en las calles milanesas. Se dice en el país transalpino que el duce vivió como un romano y murió como un italiano. El 6 de junio de 1944, tiene lugar en Francia la Operación Overlord, desembarco de tropas británicas, estadounidenses y canadienses en la región francesa de Normandía. En número de soldados, barcos de guerra y aviación se trata de la operación militar más grande de la historia hasta la fecha. Los desembarcos se realizan sobre 5 playas.
Las denominadas Utah y Omaha para los norteamericanos, Sword y Gold para británicos y Juno para los canadienses. En Utah, Gold, Juno y Sword el resultado fue aceptable en pérdidas y objetivos, al contrario que en Omaha con miles de bajas, aunque finalmente por heroísmo de las tropas, fue posible el establecimiento y mantenimiento de una cabeza de playa en la misma. El acceso al interior de Normandía contó con la fuerte resistencia alemana con movilización de unidades blindadas más potentes que los tanques Sherman americanos. A pesar de ello, las tropas alemanas van poco a poco retrocediendo y replegándose. Los aliados establecen puertos flotantes de hormigón denominados Mulberries para el desembarco de suministros y tropa desde barcos de carga procedentes de Inglaterra. Los camiones aliados cargados de combustible, víveres, municiones y armamento comienzan en las playas normandas el camino hasta los frentes del interior del norte francés tras los avances aliados. Los caminos y carreteras del norte de Francia, casi intransitables tras los continuos bombardeos, dan lugar a retrasos en el suministro que ralentizan los combates con los nazis. El 25 de agosto de 1944, París es liberada por tropas americanas además de las de la Francia libre del general Leclerc, con la resistencia casi al mando de la ciudad, y con la presencia del general Charles de Gaulle que se hace cargo del gobierno civil de Francia con el apoyo de multitudes en todo el país. Paris outragé, Paris brisé, mais Paris libéré par lui-même. El 15 de agosto de 1944, tropas americanas y de la Francia libre desembarcan en las áreas de Toulon y Cannes para iniciar una invasión por el sur de Francia que conectase con las tropas aliadas del norte al mando de los generales Eisenhower, Patton y Montgomery. Los aliados desde el sur, van liberando ciudades y pueblos y empujando a las tropas alemanas hacia el norte, haciendo miles de prisioneros y obligándolas a huir hacia Alemania.
Las bombas volantes V-1 nazis, primer misil de crucero de la historia, fueron lanzadas desde el norte de Francia, Bélgica y Holanda sobre Inglaterra. Poco después de las V-1, los alemanes comenzaron a lanzar sobre el Reino Unido los cohetes V-2, misil balístico de mayor alcance que las V-1. Si bien las V-1 eran derribables por los cazas británicos, las V-2 eran indestructibles. La única solución aliada para la neutralización de la amenaza V-2 fue la destrucción de sus bases o el avance en el frente alejándolas de Gran Bretaña. La amenaza nuclear nazi también planeó sobre el conflicto, llevando a los norteamericanos a iniciar el desarrollo de armas atómicas. Los ataques y bombardeos sobre la central hidroeléctrica de Vemork en Noruega consiguieron parar la producción de agua pesada, necesaria para la construcción de bombas atómicas. Una vez liberada Francia, los aliados están inmersos en la invasión de Bélgica y Países Bajos. Bruselas ha sido ya liberada y el 17 de septiembre los aliados lanzan la Operación Market Garden, ideada por el británico Montgomery, operación aerotransportada con lanzamiento de tropas paracaidistas sobre Holanda que pretenden tomar los puentes sobre el Rin y otros ríos y así facilitar el avance aliado hacia el norte alemán acortando la ruta a Berlín. Los británicos consiguen llegar y tomar el puente de Arnhem, que es ferozmente defendido por las tropas nazis. Los aliados permanecen hasta el 25 de septiembre esperando la llegada de los refuerzos por tierra desde el sur. Finalmente esos refuerzos no llegan, y las tropas británicas se rinden.
1 de octubre de 1944. Tropas canadienses proceden a la limpieza completa de las riberas del estuario del río Escalda. Operación vital para comenzar con el uso seguro del puerto de Amberes, cuestión imprescindible para la llegada de suministros fundamentales para el avance aliado hacia Alemania. ...1 de noviembre de 1944. Tras la limpieza del estuario del Escalda tiene lugar la Operación Infantry, operación de comandos para conquistar definitivamente esa isla aún fortificada y con amenazante artillería. Barcos monitor británicos cañonearon las posiciones alemanas y los comandos británicos fueron desembarcados tomando totalmente la isla y dejando el estuario listo para el uso naval. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzan una gran ofensiva de blindados y tropas por el bosque de las Ardenas, cuyo objetivo era la llegada a Amberes y el corte de suministros a los aliados. El mal tiempo que reinó en esas fechas favoreció el ataque alemán al imposibilitar el uso de la aviación aliada. Los alemanes consiguen cercar al ejército norteamericano en la zona de Bastogne, donde resistió heroicamente. Tras muchos días de mal tiempo, las condiciones meteorológicas mejoran, los aliados comienzan a bombardear con su aviación a las columnas blindadas alemanas, y el general Patton alcanza Bastogne liberando el cerco. Los alemanes han perdido su última oportunidad de no perder la guerra. Los aliados, en su avance de frente amplio, consiguen cruzar el Rin y tomar ciudades como Colonia, previamente destruidas por los bombardeos. Los avances de los aliados tanto por el este como por el oeste, tras la toma de los campos de concentración y exterminio del Reich, permiten descubrir la verdadera magnitud de la masacre y genocidio nazi contra judíos, gitanos, opositores,
homosexuales o personas discapacitadas. Más de 7 millones de personas fueron torturadas y asesinadas en los campos de exterminio nazis. Tras un implacable avance por Polonia y el este de Alemania, los rusos llegan a Berlín y comienzan la toma de la ciudad. Las tropas soviéticas plantan la bandera de la hoz y el martillo en el edificio del Reichstag, simbolizando el fin de una época infausta. Los combates en las calles berlinesas son de extrema crudeza por la fuerte y última resistencia alemana. Las zonas emblemáticas de la capital alemana van siendo ocupadas por el Ejército Rojo. Finalmente Hitler se suicida con un disparo en la cabeza. Previamente lo hizo su esposa Eva Braun mediante una cápsula de cianuro. Es el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa.